24 de mayo marca una nueva etapa histórica del país, esto es indudable. La aplicación de los resultados electorales que ya empiezan a configurar primero una nueva asamblea y a partir del próximo 24 de mayo, de paso día histórico y por eso justamente esa fecha, a partir de ese día un nuevo gobierno, un nuevo poder ejecutivo, nuevos gobernantes, particularmente el presidente de la República. Anuncios de cambios, anuncios de nuevos vientos, se dice, y nuevas perspectivas, especialmente en la parte económica, en eso que tanto ha preocupado en los últimos días, en las últimas semanas, el comercio internacional de este país. ¿Qué va a pasar? O mejor dicho, ¿qué tiene que pasar? La pregunta, como me permitía referirle a nuestro invitado Pedro Sánchez, como que es de cajón. Él es el principal ejecutivo de COFACE, la Comisión Francesa para el aseguramiento del comercio exterior, Compañía Francesa para el Aseguramiento del Don Comercio Pedro, buenos Exterior. días. Muchísimas Buenos gracias, días, un gusto tenerle por acá. Y oriéntenos, ¿qué debe pasar a partir del 25 de mayo? Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, es muy importante considerar que un sistema de dolarización, el comercio exterior es fundamental. Totalmente. En la medida en que las exportaciones sean superiores a las importaciones, el sistema de dolarización se puede mantener en el tiempo, ya que Sobre todo en dolarización, digamos, ¿no? Sobre todo en dolarización. Para cualquier país el comercio internacional es fundamental, para un país dolarizado más todavía. Porque el comercio internacional y el tener un superávit en la balanza comercial nos permite tener un flujo de divisas permanente hacia la economía ecuatoriana, en lugar de que haya una salida de divisas permanente que vaya debilitando el sistema de dolarización. Entonces, para el Ecuador y para el nuevo gobierno es un tema fundamental, una de las altas prioridades, el fomentar el comercio internacional. En el último año y en los meses que vamos del 2017 hemos visto que ha habido una recuperación en la balanza comercial del Ecuador, básicamente por dos motivos. El uno, bueno, hubo una recuperación del precio del petróleo, todavía no está en los niveles ideales, pero digamos que con un barril cercano a los $50 por barril, es un precio que ha permitido recuperar en algo las exportaciones y además hay algunos productos, en general ha habido una recuperación de ciertos precios de los commodities, como se conoce, de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Entonces hay algunos productos, por ejemplo, como el camarón, que están viviendo un boom, un auge importante y eso ha permitido una recuperación de las exportaciones. Entonces, por el lado de las exportaciones hemos tenido un flujo mayor de divisas hacia la economía ecuatoriana porque se han recuperado. Y por el lado de las importaciones hubo una severa contracción de las importaciones producto de las salvaguardias implementadas por el gobierno, que lo que pretendieron fue equilibrar la balanza comercial para impedir que haya una salida de divisas como consecuencia de un flujo importante de importaciones. Y se logró el objetivo, las importaciones cayeron en alrededor del 30%. Y eso permitió recuperar el superávit en la balanza comercial. Ahora, desde el 1 de junio ya no van a existir salvaguardias y las cosas o las reglas de juego en el comercio internacional vuelven más o menos a la normalidad. Entonces ahí va a depender netamente de nuestra capacidad de fomentar las exportaciones para que tengamos un saldo favorable del comercio internacional, más allá de que el petróleo, las variaciones que pueda tener el precio del petróleo impacten en nuestra balanza comercial, también las exportaciones privadas deben tener un repunte importante para poder mantener un superávit en la balanza comercial. Para orientación del público, y qué bueno este antecedente, muy claro lo que usted nos está explicando, para orientación del público, insisto, ¿qué significa que el país a partir del 1 de junio no tenga las salvaguardias? Básicamente, en sencillo. En sencillo es básicamente que se van a eliminar estas sobretasas, estos impuestos adicionales que se fijaron para la mayor parte de importaciones del Ecuador, tanto bienes de consumo como bienes de capital, como materias primas. Prácticamente todas las importaciones tenían un recargo adicional. ¿Qué dificultaba la salida de productos? Dificultaba la traída de productos al Ecuador porque los encarecía. Exactamente. Al encarecer las importaciones bajaron drásticamente en volumen porque obviamente se convirtieron en más caras, ¿no es cierto? Pero finalmente el consumidor es el afectado porque es el que tiene que pagar un precio más alto por esos productos, ¿no es cierto? Entonces ahora
que se van a eliminar esas salvaguardias. Primero, debería esperarse, ojalá, que los precios de los productos importados caigan y que vuelvan a los niveles que teníamos en el año, a inicios del año 2015, fines del 2014. ¿Podemos poner un ejemplo, tal vez? Bueno, tenemos en los vehículos, por ejemplo, tenemos casos en donde vehículos importados se encarecieron alrededor del 30%, en donde ahora ya deberíamos tener un valor nuevamente más acorde al mercado y a la realidad y a la capacidad adquisitiva de la población. ¿De todos los vehículos, por ejemplo, siguiendo este caso? No, depende en realidad del precio del vehículo, de la gama del vehículo, pero finalmente debería haber una baja en el precio de los vehículos importados, ¿no es cierto? Importados. Otro caso es el de los productos tecnológicos, por ejemplo, televisiones, productos de tecnología, equipos de audio, de video, en fin, en donde también han tenido un recargo importante. Pero bueno, eso es en productos de consumo. Ya. Tal vez la parte más importante en donde va a haber un impacto directo a la actividad productiva del Ecuador es en la eliminación de salvaguardias a bienes de capital y a materias primas. Dicho en otras palabras. Dicho en otras palabras es que son los insumos básicos para la producción. Hay empresas que traen de afuera sus insumos, puede ser materia prima o puede ser también maquinaria que requieren para fabricar productos nacionales, y ahora lo que debería ocurrir es que esos insumos que se traen de afuera ya no tengan este recargo de la salvaguardia, ya no tengan un precio tan alto y se puedan fabricar los productos finales en mejores condiciones aquí en el Ecuador. Asimismo, apliquemos un ejemplo en esto. Bueno, hay diversos, ¿no? Por ejemplo, agroquímicos podría ser un ejemplo. Tenemos una industria muy grande aquí, agrícola, y hay empresas que producen químicos, fertilizantes, pesticidas que son aplicados a la industria agrícola y que traen sus insumos del exterior. Los insumos del exterior tenían un recargo arancelario que encarecían los productos. Ahora la idea sería que esos insumos que vienen del exterior ya no tengan este recargo y se puedan fabricar los productos, en este ejemplo químicos, en mejores condiciones, lo que beneficiaría finalmente al consumidor, que sería el sector agrícola, por ejemplo. Ese es un caso que se podría aplicar. Entonces, finalmente, lo que vemos es que las salvaguardias, si bien sirvieron para equilibrar el saldo de la balanza comercial del Ecuador, finalmente tuvieron un impacto muy significativo en la actividad productiva del Ecuador y en el nivel de precios de prácticamente todos los productos, ¿no? Sumando todos estos ejemplos que usted nos ha puesto y esta explicación tan importante, sumando todo esto, ¿cómo le va a beneficiar? Quizás cómo le va a impactar, quizás perjudicar al público, que es lo fundamental. Finalmente, el público, el consumidor, debería ser el Debería beneficiario, beneficiarse. Exactamente, Claro. final, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y va a pasar eso? Debería pasar. Hay que ver cómo se va dando la dinámica de la actividad productiva y del comercio a nivel local, pero sí debería haber un beneficio para el consumidor final, porque al bajar la salvaguardia en los productos importados, bueno, directamente va a haber una mejora en el precio de esos productos, y por otro lado, en productos que se fabrican acá, pero que tienen insumos importados, también debería haber un impacto. Entonces, tanto de lo que viene, cuanto de lo que se produce con producto importado. Exactamente, con algún tipo de insumo importado, o también puede ser con maquinaria que se utiliza en el proceso productivo y que es importada. Entonces, finalmente, debería haber un beneficio en general para la población, para el consumidor, que es finalmente lo que interesa, ¿no? Lo que le debería interesar al gobierno al final del día. Digamos que en la teoría, que está clarísima, pero ya yendo a la práctica, ¿cuál es su lectura de esto? ¿Va a haber un beneficio efectivo? Sí, yo creo que debe haber un beneficio efectivo, porque las empresas que se dedican a la importación tienen que reactivar el consumo. Como sabemos, la demanda en el país está reprimida y es una consecuencia de la situación económica que se ha tenido que enfrentar durante todo el año 2016 y lo que va del año 2017. Entonces tiene que haber una reactivación, y la manera de fomentar el consumo es a través de ofrecer precios más competitivos, más acordes a la capacidad adquisitiva de la población. Entonces el empresario va
fomentar y va a buscar que hayan nuevamente precios que estimulen el consumo y que permita de nuevo tener una actividad, llegar a un equilibrio, a un nuevo equilibrio que sea sostenible tanto para empresas como para consumidores. Una quizás racionalización de los precios, digamos. Debería haber más que una racionalización, es regresar a la realidad, porque había este factor que distorsionaba los precios, que era este arancel adicional, esta salvaguardia, que distorsionaba los precios en el mercado. Ahora es tal vez volver a la realidad y tener unos precios más acordes al mercado. Señor economista, volver a la realidad en todo, porque lo que usted nos ha explicado ya está clarísimo, porque eso, digamos, inclusive es un efecto práctico, casi hasta matemático, con todo respeto, pero en lo que también atañe al quehacer diario, al crecer permanente, tiene que eso también repercutir, por ejemplo, en servicios. Estoy pensando, por ejemplo, en comidas. Vemos platos y vemos sitios donde hay que pagar 80 y hasta $90 por unos 3 tristes platos, que es peor que en los Estados Unidos, ¿ah? Y en eso también tiene que repercutir, porque, figúrese, yo he visto este fin de semana esos precios que me parecen no solamente exagerados, sino ya rayando en el abuso. Sí. A ver, yo creo que es importante hacer una diferenciación. Y en la economía existen los... Disculpe que le plantee así, pero también quiero saber, o queremos saber, cómo le impacta eso también en la vida diaria del público, de la gente, que es lo fundamental. Con todo gusto. Gracias. Existen dos tipos de productos, lo que se conoce como bienes transables y los no transables. ¿Cuáles son los transables? Son productos que se pueden comercializar en el mercado internacional, que se transan en el mercado internacional, de ahí su nombre. En nuestro ejemplo, en nuestra economía, un ejemplo son productos primarios que tenemos nosotros que comercializamos en el mercado internacional, camarón, banano, en fin, una serie de productos agrícolas que estamos enviando al mercado internacional. Esos son productos transables. Los productos no transables, o los servicios también no transables, son los que están más destinados a la economía doméstica. Entonces, por ejemplo, todos estos servicios de comida, servicios de peluquería, servicios que están más destinados al consumo de la población dentro de las fronteras del mercado, son los no transables. ¿Qué es lo que hemos visto? Que ha habido una caída en los precios en los mercados internacionales de los productos transables del Ecuador, porque de nuestros productos de exportación, mientras que los productos no transables han tenido un incremento de precios significativo. ¿Cómo no? ¿Eso ¿a qué debemos llegar? ¿Qué debe pasar? Debemos llegar a un nuevo equilibrio en la economía, porque no es sostenible en el tiempo que haya un incremento de precios doméstico en los productos no transables. Por favor. Mientras que en el comercio internacional está ocurriendo otra cosa y nuestros productos transables se negocian a precios mucho menores. Hacia allá iba mi inquietud. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Ajá. Ahí entra en juego las fuerzas del mercado. Las fuerzas famosas del mercado. La oferta y la demanda, ¿no es cierto? Ajá. En la medida en que haya demanda para precios, para productos a un precio significativo, ahí esos precios se mantendrán. Si es que cae la demanda, el precio de esos productos tenderá a bajar también. Y eso es lo que está ocurriendo en la economía ecuatoriana hoy por hoy. Como ha habido una crisis significativa y una caída en el consumo y en la capacidad adquisitiva de la población, también debería tender a haber una caída en los precios de esos productos. Y eso finalmente, bueno, se refleja en los niveles de inflación. Todavía no podemos hablar de una caída de precios, pero sí podemos hablar de una inflación bajísima en el Ecuador. El año pasado la inflación del país fue del 1.1%, incluso más baja que la de los Estados Unidos, lo que nos permite también mejorar niveles de competitividad en el país. Pero finalmente, todo este impacto en el nivel de precios, ¿a qué se debe? Se debe a que durante 10 años hubo una política de gasto fiscal muy fuerte y también de incremento salarial muy fuerte, que hizo que los niveles salariales en general de la población suban drásticamente y que haya la demanda para esos productos y también suba el precio de esos productos. Hoy estamos en otra realidad y deberían, como decíamos, las fuerzas del mercado deberían tender a llevarnos a un nuevo equilibrio. Excelente, señor economista, lo escuchamos muy atentamente. Esto es lo que tiene que pasar en estas horas. A partir de estas horas más bien viene una importante
decisión que tomó el pueblo ecuatoriano en cuanto a la situación de gobierno. Viene un cambio que trae, como siempre, nuevos vientos y que sobre todo se acopla con estas expectativas tan interesantes que usted nos plantea. Esto de, no sé cuál sea la palabra, pero me orientaría, me pronunciaría por decir, ojalá una racionalización, un equilibrio de la economía, no sé cuál sea la palabra a lo que se viene. Sí, y bueno, deberíamos llegar a un nuevo equilibrio en la economía. Nuevo equilibrio. Sí, un nuevo equilibrio es una nueva realidad después de algunos años de auge de precios muy elevados del barril del petróleo. Ahora estamos enfrentando una nueva realidad y la economía tenderá a ajustarse a esa nueva realidad. Lo que pasa es que estamos en este momento en una etapa de acoplamiento a esa nueva realidad, entonces las expectativas de las empresas se están ajustando, las de los consumidores también, y el mercado debería empezar a llegar a un nuevo equilibrio dentro de poco tiempo. En eso obviamente va a influir las decisiones que tomen las empresas en cuanto a inversión, en cuanto a generar nueva capacidad productiva, y los consumidores en cuanto al consumo. Y ahí entra en juego el gobierno, porque el nuevo gobierno que se posiciona el 24 de mayo con las autoridades económicas que se designen van a influir de manera muy significativa en las decisiones tanto de empresas como de consumidores. Y los primeros 100 días de gobierno serán determinantes para que las empresas puedan planificar y puedan tomar sus decisiones, y lo mismo los consumidores. Entonces, si es que esas expectativas están un poco reprimidas hoy por hoy, deberíamos ya empezar a ver cómo se va configurando el nuevo gobierno y sus primeras acciones en materia económica para ver cómo responden los consumidores y las empresas. Excelente, gracias a nombre de nuestros oyentes del Sistema de Emisoras Municipal, señor economista, y seguramente...